monto muy por debajo del superávit de 3.336 millones de marzo del 2020. ¿Qué significa esto? Que no se lograron los 3.336, pero además nos fuimos 3.004 abajo. O sea, es casi una pérdida de 6.000 millones de dólares en exportaciones. Y la gran culpable, hay que decirlo, es Pemex, porque las importaciones petroleras subieron 105%, y la de los bienes intermedios petroleros, que son equipos para Pemex, 173%. Pero tú nos tienes más información, Luis Miguel. Me gusta mucho cómo lo presentas. Lo primero es, ahora sí, con todo respeto, cuando crecen las importaciones no es una mala noticia. Buenísima. Tiene mucho que ver con que se está reactivando la actividad económica. La manera más sencilla de explicarlo es, si hay más consumo, va a haber más importaciones de bienes de consumo. Por tanto, significa que en teoría la gente está comprando más tenis, más pantalones, eventualmente más comida. ¿Qué nos dice el primer trimestre y por qué lo escogí como tema? Industria automotriz está decreciendo respecto a lo que sea. Siempre ha sido la estrella del comercio exterior, pero lleva un rato que no es tan fuerte. La buena noticia en exportaciones es, hay otras exportaciones que están creciendo, maquinaria y equipo. México es un productor muy relevante, por ejemplo, en instrumentos médicos y maquinaria para hospitales. Entonces, cuando decimos el no crecimiento de exportaciones automotrices fue compensado por otro sector, yo diría es una muy buena noticia en general, porque lo que significa es México está siendo capaz de aprovechar la necesidad que hay en el mundo de equipo médico. Luego tenemos en importaciones, crecen mucho las importaciones de derivados de petróleo, muchísimo, 105%. Por un lado tiene que ver con que no estamos produciendo refinados. A pesar de la retórica, todo sigue siendo una asignatura pendiente. México necesita mucho de lo que produce Texas porque no tenemos abasto suficiente. El periodo de comparación nos deja muy claro cómo funciona la recuperación. Compramos muy poco en el primer trimestre porque ya se notaba el frenón de la actividad por la pandemia, y compramos más ahora porque ya empieza a haber algo de reactivación. Por eso, comprar más está siendo buena noticia. Luego tenemos, me parece bien relevante, y ahí sí aguas, importaciones de granos. Maíz, trigo y sorgo está creciendo mucho la importación en dos sentidos. Están aumentando las compras, pero además estamos comprando más caro. Lo hemos platicado en otro contexto, y hay un ciclo internacional de precios de granos crecientes que es muy delicado para México, porque México es campeón en hortalizas, frutas, berries, espárragos, etcétera. Aguacates, limón, maíz. Pero tiene mucho tiempo siendo deficitario en maíz. Y durante muchos años el maíz estuvo el precio muy deprimido, el precio internacional, y lleva una rachita que va para arriba. Lo mismo pasa con el trigo y el sorgo. El sorgo cuenta porque es uno de los principales granos para alimento animal. Quien produce carne de puerco, carne de red, etcétera, normalmente es un comprador fuerte de sorgo. Entonces, vuelvo al comentario con el que empezaste. La balanza comercial pasó de un superávit a un déficit, y la buena noticia es que las mayores compras tienen que ver con que México está volviendo a la actividad. La mala noticia va por el lado de exportaciones. Dos estrellas de las exportaciones son sector petrolero y automotriz, andan en horas bajas relativas. Me parece importante hablar de esto porque creo que estamos como una primera fotografía de lo que va a ser el futuro.
Sí. En el futuro, el sector automotriz que conocimos va a competir con los autos eléctricos y a lo mejor no nos va tan bien. Entonces tenemos que empezarnos a imaginar qué otras cosas vamos a vender. Muy bien, nomás quiero decir que el precio del maíz desde mayo de 2019 hasta la fecha ha subido casi 44%. No, 44% que es un diablal. Por el otro lado, en marzo del año pasado, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, dijo que en este gobierno se tenía como meta reducir 77% la importación del maíz. Hasta la fecha, las importaciones se han disparado 63%. O sea, cualquier idea que se tenía de acabar con el 77% de las exportaciones se va a quedar como un sueño. Hay que aceptarlo. Hay una sequía a nivel mundial. La pandemia afectó hasta la cadena de producción del maíz y de otros productos agrícolas. Pero México no es, y desde hace muchos años, no es autosuficiente en el maíz. A ver, Marco. Yo creo que lo que está diciendo Luis Miguel es muy importante y valioso para tratar de empezar a generar ese cuadro con estas pinceladas. Está claro que va a haber una reactivación, pero esta reactivación económica no va a ser tan fácil, ¿no? Va a ser incipiente y probablemente con efectos desiguales. Segundo, el fenómeno inflacionario sigue ahí y va a presionar más a la gente más pobre. Recordemos que el elemento que más consume la gente en pobreza es el maíz, las tortillas de maíz, y le está pegando durísimo ahorita en términos de sus gastos. Porque es una inflación, estamos importando la inflación. Exacto. Y la tercera es que desafortunadamente hay un sector que no nos va a dar, que es el petrolero. No tenemos capacidades, desafortunadamente. Entonces, sí se viene una complejidad económica para nuestro país importante, donde dependerá mucho de la habilidad que se tengan desde las áreas hacendarias para saberla librar correctamente. Paola. A ver, por eso hay que apostarle a la soberanía energética y alimentaria, para que no dependamos de los mercados. No existe la soberanía alimentaria, ningún país no tiene los recursos, no tiene el agua, no tiene la superficie cultivable. Hay que ser realistas. Esto lo sabe Luis Miguel mucho mejor que yo. Desde hace más de 20 años se veía la situación de dependencia. Y sabíamos que íbamos a llegar a ser el importador de granos número 1 del mundo, que somos de maíz. No sé si eso ha cambiado. Y no se hizo nada. Y ahora hay propuestas para eso. Y siento que también por ahí se critican mucho las acciones. México no puede ser, por razones geológicas y de clima, autosuficiente, Paola. Luis Miguel, por favor. ¿me puedes...? A ver, Luis Miguel. Es que Paola quiere que digas lo contrario a lo que yo estoy diciendo. No, la apuesta de México... ya se está acabando el tiempo, es México se volvió campeón en hortalizas y frutas donde tiene ventajas, importó granos donde no puede competir. La balanza... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.